Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de venir a adorarte. Gracias porque a través de estas canciones reconocemos la inmerecida gracia que hemos recibido en Jesucristo. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios 3 veces santo, que a pesar de nuestro pecado y de nuestra inmundicia y de tomar la decisión de vivir lejos de ti, has hecho todo lo necesario para poder reconciliarnos contigo. Y ahora, Señor, no solo poder estar en una relación personal contigo, sino tener la bendición de ser tus hijos y ser parte de la familia de Dios. En esta mañana, Padre, te pedimos que tu palabra y tu espíritu pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder darnos cuenta de esta maravillosa gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Padre, te pedimos tu bendición para tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bienvenidos una vez más, aquí un domingo más en Fortaleza. Y yo estoy muy contento de poder decirte que vamos a comenzar una nueva serie. Espero que usted esté tan contento como yo. Ahora, mira, decir que vamos a comenzar una nueva serie implica mucho trabajo de preparación, implica reflexión bíblica, implica dedicar tiempo a la palabra, pero también, fíjate, lo que me emociona es descubrir verdades que van a transformar tu vida y mi vida. Eso es lo que más me emociona. El que el Señor a través de la palabra, su Espíritu Santo la tome, la pueda yo conocer, la pueda asimilar y esa palabra me transforme. Y yo necesito ser transformado. ¿Tú necesitas ser transformado? Por supuesto. Estamos under construction, dirían los desarrolladores de páginas web. Estamos en construcción. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Conoce la palabra, ama la palabra, vive la palabra y el Señor va a cambiar tu vida. ¿Alguna vez usted se ha perdido? ¿Sí? Mira, te voy a platicar un recuerdo que yo tengo de mi infancia, que ha sido uno de los momentos más duros de mi infancia. Te voy a platicar. Cuando éramos chamacos, mis padres nos llevaron a la Ciudad de México, a mis hermanos y a mí. Y fuimos a conocer, como toda persona que va del interior de la República a la Ciudad de México, el zoológico de Chapultepec. Y los que lo conocen saben que es un lugar padre, un lugar grande. Imagínate ahí unos niños estando, la verdad, impactados, entusiasmados, embobados, déjame usar esa palabra, mirando los animales. En aquella época me acuerdo que estaba de moda el oso panda, ¿verdad? Hasta le compusieron una canción. Y ya sabes, cosas que uno queda fascinado mirando lo que hay ahí atrás en un zoológico. Y yo estaba tan clavado con lo que estaba viendo, que cuando me di cuenta, mi familia ya no estaba conmigo. Y entonces, al principio me sentí confundido, luego me sentí temeroso, y después empecé a tener mucha ansiedad porque yo caminaba y miraba de un lado a otro tratando de encontrar a mi familia. No sé si me estaban perdiendo a propósito, ¿verdad? No les he preguntado todavía, pero yo estaba angustiadísimo. Y me acuerdo que aún en mi pequeñez y que recién comenzaba yo a escuchar del Evangelio, le pedí a Dios que me ayudara. Y al tiempecito, unos minutos, los logré encontrar. Y me sentí tan feliz, me sentí, que descansé, una paz. Y lo más chistoso es que ellos ni se dieron cuenta que me había yo perdido, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando nos perdemos, experimentamos confusión, temores, ansiedad,
podemos hacer cosas raras con tal de querer encontrar. Y estaba pensando que en la vida muchas veces nos perdemos también en el camino. Hay muchas personas que han perdido el camino. Y la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta que se escribió para cristianos que de alguna manera habían perdido el camino. Y Pablo va a usar esta carta para hacernos recordar que no debemos quedarnos en la confusión, en el temor o en la ansiedad de habernos perdido en el camino. Mira, hay muchas cosas que pueden hacer perdernos en el camino de la vida. Quizá las cosas no han ido bien en tu vida, aún como cristiano. Quizá como cristiano te han dado un mal diagnóstico médico. Quizá no hay una buena relación familiar. Quizá tu matrimonio está cerca de destruirse. Quizá has tenido que enfrentar la pérdida de un familiar en tu vida. Quizá el negocio que tenías va en picada y las cosas no van bien. Y muchas veces esas cosas que ocurren en lo cotidiano nos hacen perder el camino, nos hacen perder el rumbo. Y empezamos a caminar en la vida confundidos. Empezamos a vivir llenos de temores. Empezamos a experimentar una ansiedad que en lugar de motivarnos a acercar a Dios, a veces empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y quiere que nosotros comprendamos, que nosotros vivamos y que nosotros disfrutemos lo que Él ha preparado para aquellos que son sus hijos. Cuando uno va a un bosque, normalmente uno se pierde en la inmensidad del bosque. Uno mira árboles tan frondosos, tan grandes, tan bonitos, pero esa majestad del follaje, de lo que uno está mirando en ese momento, te hace perder de vista que hay algo todavía más grande, es decir, el bosque completo. Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando uno le hace al turismo, al ecoturismo, ¿verdad? Uno va a lugares con una vegetación, con una flora, una fauna padrísima. Y uno va enfocado en lo que uno va mirando en ese momento. Mi tierra natal en Orizaba es una ciudad en un valle rodeado de unas montañas muy altas, muy grandes. Y me acuerdo en mis años mozos cuando iba a la secundaria y no me iba de pinta, Y bueno, atrás de mi secundaria había un cerro al que subíamos. Y obviamente subir a un cerro, bueno, usted sabe lo que significa eso, implica esfuerzo, está uno cansado, luego hay muchas ramas, camino poco transitados, pero mira, una vez que llegas a la parte alta de la montaña y tú miras todo el panorama, la verdad uno queda asombrado de lo hermoso, de lo majestuoso, de lo padrísimo que está el lugar. Quiero decirte que algo así pasa en la vida cristiana. A veces nos quedamos mirando solamente las situaciones de lo cotidiano. Y Dios quiere darnos una vista panorámica que nos haga recordar que el plan que Él tiene para tu vida es algo maravilloso, algo que se escapa de nuestra comprensión sencilla humana, y que realmente tu vida y mi vida no son un accidente ni son producto de la casualidad. Déjame decirte que en el Señor, en Dios, no hay casualidades. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. No significa que todo sea la voluntad perfecta de Dios. Hay cosas muy duras que ocurren en nuestras vidas que no entendemos, que nos han marcado, que nos han dolido,
Pero quiero decirte que aún en medio de ese dolor, Dios ha tenido el control y Él quiere que tú puedas tener una vista panorámica de tu propia vida y del plan que Él tiene para ti, y eso pueda traer esperanza, pueda traer consuelo, pueda traer gozo, propósito y sentido a tu existencia. Vivimos en una generación con desesperanza. Muchas personas viven perdidas en la vida. Para ellos no hay sentido, no hay propósito, están confundidas, temerosas y ansiosas y llenas de insatisfacción. Una encuesta que se publicó el 2 de agosto en un diario inglés llamado el Breitbart dice lo siguiente: 9 de cada 10 jóvenes británicos entre 16 y 29 años creen que sus vidas no tienen sentido ni propósito. 9 de cada 10 jóvenes británicos entre 16 y 29 años creen que sus vidas no tienen sentido ni propósito. Además, fíjate bien, continúa la encuesta. 3 de cada 10 jóvenes sienten que su vida es una rutina. Y 9 de cada 10, otra vez un gran porcentaje, piensan que no están viviendo el mejor momento de su vida. Ahora, un dato interesante, porque esta encuesta fue hecha por personas no religiosas, es que también la mayoría de estos jóvenes viven sin religión, sin esperanza, sin fe, sin Dios en sus vidas. Y entonces no tienen sentido ni propósito. Vivimos en una generación que vive mucha desesperanza. Y el suicidio es una muestra de eso. El suicidio en México se está volviendo un tema de salud pública porque ha empezado a tomar índices, la verdad, alarmantes, sobre todo entre la población más joven. Escucha bien, cada hora y media, es decir, en lo que este servicio de adoración se lleva a cabo, una persona se suicida en México. Y la mayoría son entre niños, adolescentes y jóvenes. Y la verdad es una salida falsa, pero que muestra la desesperanza con la que viven muchos de ellos. Hace unas semanas, un hombre llegó aquí a la iglesia y venía alcoholizado. Un hermano me lo presentó. Y el hombre con mucha pena me dijo: pastor, discúlpeme, vengo tomado. Y le dije: no te preocupes. Yo no sabía bien cuál era su dolor. Le dije: el Señor sabe tu dolor. Le dije eso. Y me dijo: pastor, ore por mí, porque hace semana y media mi hija se suicidó y aún no lo logro comprender. Y el hombre se recargó en mí, comenzó a llorar. Te has de imaginar el quebranto emocional en el que estaba. A mí me conmovió, porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y si bien la muerte es una experiencia en la que todos los seres humanos, mientras el Señor no venga, vamos a participar, la verdad es triste, es doloroso que un joven, una señorita, por más graves problemas que tenga, llegue a un punto de desesperanza donde vea como su única salida el quitarse la vida. Quiero decirte a ti, joven o señorita, si has estado considerando el suicidio, es un engaño. No hay problema que Dios no pueda ayudarte. No hay dolor que Dios no pueda consolarte. No hay situación en la que tú clames a Dios y Él no pueda sacarte de ese pozo de la desesperación. Yo sé que nuestras emociones nos pueden engañar. Podemos estar viviendo una situación realmente terrible. Lamentablemente muchas chicas sufren de abuso sexual de parte del padrastro, de parte de algún familiar cercano,
y es algo que no pueden decir, es algo que no le creen. Pero quiero decirte que aún en medio de ese dolor y de lo vil y miserable que es esa situación, Dios tiene una respuesta para ti. No tomes esa puerta, no tomes esa salida falsa, porque no te va a llevar a ningún lado más que a encontrarte con tu Creador, y muy probablemente no estás preparada, no estás preparado para encontrarte con tu Creador. En Jesús hay esperanza, en Jesús hay una vida nueva. En Jesús, a pesar de que tú veas todo tan gris y tan difícil, Él puede rescatar del hoyo tu vida. El Señor es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Él es refugio en cualquier tribulación. Entonces, no te dejes engañar por eso. Muchas veces perdemos la esperanza porque nos hemos perdido del camino. Y quiero decirte entonces que Dios es un Dios de esperanza. Muchos, aunque se identifican como cristianos, como personas de fe, también pueden perder el camino. Comenzaron bien, pero han ocurrido cosas en sus vidas que les han lastimado, que no logran explicar o entender, y eso ha estado lastimando su fe. Quizá muchos creyentes pueden pasar por momentos de confusión, de temor, de ansiedad, y están estancados ahí. Pero quiero decirte que Dios ha prometido estar siempre contigo. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Ahora, esta carta de Pablo a los Efesios va a ser como un GPS espiritual para nosotros. Quizás si te sientes perdido en el camino, puedas encontrar en esta carta las verdades de la palabra de Dios, que puedan traer sentido, propósito, esperanza y alegría para la vida que Dios te ha dado. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 en este momento. Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Una recomendación, te animo a que estudies Efesios y te voy a animar a leerlo en dos versiones. Léelo en Reina Valera o en la versión de las Américas, que son Biblias más para el estudio bíblico. Entonces puedes escoger Reina Valera 60, puedes escoger la Biblia de las Américas y ahí estar haciendo tu lectura en Efesios. Pero también lee otra versión con un lenguaje más actual. Aquí en la iglesia usamos la Nueva Traducción Viviente, pero puedes usar alguna otra versión actual, un lenguaje más contemporáneo que te ayude a comprender mejor el texto de la palabra de Dios. Muy bien, ¿ya tienen Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2? Muy bien, vamos a leer lo que dice la palabra. ¿Lo pueden leer conmigo en Reina Valera 60, por favor? Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ahí vamos a dejar la lectura. Esta es una típica salutación en la mayoría de las cartas de Pablo. Pablo se presenta como el autor de la carta y normalmente nos da el destinatario de la carta y manda un buen deseo, una bendición hacia aquellos que son los receptores de la carta. Aquí Pablo, que es Saulo de Tarso, si no conoces mucho de la Biblia, podrías leer el libro de los Hechos en el capítulo
9, ahí nos habla de su conversión a Jesús y cómo él, después de llamarse Saulo, ahora comienza a usar el seudónimo de Pablo, el pequeño, apóstol de Jesucristo. Ahora, si se fijan, él aquí se identifica como apóstol. Y quiero tomar un pequeño momento para explicar este término. Porque a lo mejor si has tenido contacto con otras expresiones del cristianismo contemporáneo, te habrás dado cuenta que hay muchas personas que actualmente se autodenominan apóstoles. Y eso de repente puede causar confusión. El término apóstol en la escritura viene de la palabra griega apóstolos, que significa alguien que ha sido enviado con una misión. De hecho, en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa por lo menos en dos sentidos. El primero, que es quizá el que más por nuestro trasfondo de la iglesia tradicional nosotros asociamos, es el de los 12 apóstoles, que son los apóstoles de Jesús, los apóstoles de Cordero. Y quiero decirte que en ese sentido de haber sido enviados por Jesús, solo a 13 personas del Nuevo Testamento, bueno, 14 porque Judas se ahorcó y fue sustituido por Matías, solo a 14 personas se les designa como apóstoles en ese sentido. Sin embargo, el Nuevo Testamento también usa el término apóstolos para hablar de misioneros que Pablo y otros apóstoles enviaban para hacer la obra del Señor y predicar el Evangelio en otros lugares del Imperio Romano. Pablo habla de los apóstoles de Cristo, los apóstoles que enviamos, pero lo está usando en el sentido de que llevaban una misión, fueron enviados para cumplir una misión dentro del ministerio que ellos desarrollaban. Ahora, la aclaración va porque hoy en nuestro tiempo hay muchos líderes cristianos que suelen llamarse apóstoles. Y ellos reclaman tener una autoridad por encima de otros liderazgos bíblicos y clásicos que hay en la iglesia. Muchas personas se perciben como apóstoles porque buscan tener autoridad sobre otros pastores, sobre otros líderes, sobre muchas iglesias. Ahora, el término apóstol pudiera usarse en el sentido de que están haciendo la misión, pero no con la pretensión de querer reclamar una autoridad al nivel de los apóstoles del Cordero. ¿Por qué razón? Porque mira, por lo menos hay 5 marcas, 5 requisitos que tenían aquellos hombres que fueron llamados apóstoles. Así lo enseñan las Escrituras. En primer lugar, estos apóstoles tenían como requisito haber conocido y convivido con el Señor. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, cuando los 11 apóstoles hablan de sustituir a Judas por Matías. Bueno, al final echaron suertes y resultó que la suerte cayó sobre Matías. Pero dentro de los requisitos que ellos buscaban, ellos decían que hubiera caminado con el Señor y con nosotros estos años que ellos estuvieron con Él. Entonces, primer requisito, que hubieran conocido al Señor y convivido con Él. Segundo requisito, que hubieran sido escogidos por el Señor. El apostolado no es un autollamado, no es que yo quiero ser apóstol, no es que yo quiero, como cuando dices yo quiero, los chicos dicen yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser maestro. No funciona así. El apostolado es un llamado que Dios hace a la persona. Marcos nos dice que Jesús subió toda una noche a orar y después bajó y dice que llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar el Evangelio. Entonces,
Primer requisito, que hubieran conocido y convivido con el Señor. Segundo requisito, que el Señor mismo les hubiera hecho un llamado. Un tercer requisito es que ellos recibieron el Evangelio directamente por el Señor Jesús. No es que lo recibieron aprendiendo de otro. Incluso Pablo, que es conocido como apóstol, dice en varios de sus escritos que él recibió del Señor. ¿Se acuerda de ese pasaje de Corintios 11 que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? Que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan. Pablo no estuvo ahí, pero él dice que Jesús le reveló estas cosas. Cuarto lugar, fueron comisionados a una misión especial por el mismo Señor Jesús. Y en quinto lugar, a todos ellos los siguieron señales milagrosas y autoridad dada por Dios que confirmaba su llamamiento como apóstoles. Entonces, hermanos, por favor, tengan discernimiento del Señor. Hay buenos siervos del Señor, hay buenos expositores, así como hay malos siervos, y hay también personas que son buenos comunicadores, pero no son realmente maestros de la Biblia, porque no están enseñando las Escrituras. Pero no te confundas, en nuestro tiempo no hay apóstoles en el sentido de los apóstoles del Cordero de Dios. No hay. Esos son 12. Incluso si tú lees en Apocalipsis, tienen un trono para los 12 apóstoles. Yo creo que ni Pablo va a alcanzar ahí, porque eran específicamente llamados para un ministerio y una función. Entonces, no te dejes engañar, no te confundas, ve a la Escritura y date cuenta que sí, hay hombres, mujeres de Dios que tienen dones, que tienen un llamado también para hacer la obra de Dios, pero no al nivel ni con la autoridad de los apóstoles que el Señor llamó e instituyó y fueron dados a la iglesia. Algunos reclaman el apostolado argumentando que en Efesios capítulo 4, y ya en su momento lo vamos a ver, el apóstol Pablo habla de 5 ministerios, que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero los apóstoles fueron dados una vez, el fundamento lo pusieron ellos, que es Cristo, y no hay más apóstoles en nuestro tiempo. Muy bien, el tiempo nos gana. Quiero que sigamos en la lectura de Efesios. Por favor, el miércoles en el estudio bíblico, que también vamos a transmitir en Facebook Live, te voy a platicar el contexto histórico del libro de Efesios. Te voy a dar un tour. Aquí traigo unas diapositivas, pero el tiempo me va a ganar, si no, no voy a enseñar algo que quiero comenzar a ver en Efesios. Traigo un montón de información, haz de cuenta que soy un chef ahorita, que no sé cómo prepararte el platillo bien para entregártelo lo más atractivo y sabroso posible. Mira, por ejemplo, por si no te imaginas dónde está Éfeso, vamos a darles una probadita. ¿Usted reconoce esta zona del mundo? A ver, aquellos que les encanta la geografía. No, por favor, no vaya a ser como luego pregunto, ¿y cuál es la capital de Turquía? ¿Alguien sabe cuál es la capital de Turquía? A ver, uno inteligente por ahí, A ver, la capital de Turquía, ya por acá me la dijeron, pero por allá, Estambul, que antes se llamó Constantinopla. Bueno, mire ahí, solo para que se dé una idea. Aquí está Palestina, en esta zona del mar Mediterráneo. Mire, ahí está Jerusalén, aquí está Egipto, Memphis, la zona donde Dios liberó al pueblo de Egipto, por aquí cruzó el Mar Rojo. Luego, ¿se acuerdan que llegó a Cádiz y ahí fue donde se echaron para atrás y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto? Ahora mire, aquí está Grecia y aquí está Roma o Italia en nuestro tiempo.
Aquí esta península que está rodeada por el Mar Negro, el Mar Adriático y el Mar Mediterráneo, en aquel entonces se conocía como Asia Menor o la península de Asia. Es en este lugar que estaban las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Y aquí en esta parte está Éfeso. La ciudad de Éfeso existe en la actualidad. Obviamente no es la misma edificación que se construyó en aquellos tiempos. Dicen los historiadores que la ciudad de Éfeso fue construida aproximadamente 7 siglos antes de Cristo por un grupo étnico que se llamó los jonios. Estos jonios ahí estuvieron asentados, pero a su vez ellos fueron conquistadas por las distintas potencias mundiales de su época. Es decir, fueron conquistados por los persas, luego fueron conquistados por los griegos y Alejandro el Magno, y luego fueron conquistados por los romanos. Cuando Pablo hizo su ministerio y escribió esta carta, la ciudad era una ciudad romana. Vamos a ver algunas cositas más. Miren, así rapidísimo. Esta es una de las obras de la arquitectura que sobreviven hasta el día de hoy. Y es una biblioteca conocida como la Biblioteca de Celso. Aquí había, ¿como cuántos libros creen que había? Así echen un numerito. Había más de 20,000 tomos en esta biblioteca. O sea, eran gente que le gustaba estudiar, habían absorbido los romanos, fue construida en el siglo II antes de Cristo y estos son los vestigios que quedan en la actualidad. El miércoles les voy a dar un tour por Google Earth y ahí hay unas representaciones en 3D de todos estos monumentos antiguos para que le tome sabor lo que estamos leyendo. Este es un lugar histórico real que existe. Aquí es una vista de un teatro que según Hechos capítulo 19, ahí se armó un alboroto. Ahorita el miércoles vamos a platicar un poquito de él. Cabían 25,000 personas en este teatro. Mira, aquí está otra vista, mira. Ahí fue cuando se armó un alboroto porque los vendedores de los templecitos de Diana estaban perdiendo sus ganancias y un tal Demetrio armó un alboroto contra Pablo y sus seguidores y Alejandro, que era como el alcalde de la ciudad de origen judío, ahí se levantó y dio un discurso y logró apaciguar a la multitud. Entonces, para ponerlos un poquito en sintonía, ahí les va otra imagen. Miren, el templo de Artemisa, esto no existe, es una recreación en base a la historia y lo que cuentan de cómo era este templo. Mira, quiero que te des cuenta de la magnitud. Esta es la escalinata. Una persona en escala normal mediría apenas la altura, poquito arriba, de la base de la columna, para que te des cuenta. Este templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era, pero bien taquillera, Diana o Artemisa. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Y en este lugar se veneraba a Diana desde muy antiguo, el siglo VII antes de Cristo comenzó este culto a Artemisa. ¿Quieres saber más de esto? Pues véngase el próximo miércoles, aquí lo espero, 7:30 de la noche. Préndame la luz. Vamos a Efesios, por favor. Para todos los que quieran conocer un poquito más, va a estar chido, va a estar bueno. Miércoles 7:30, de 7:30 a 8:30, a esa hora terminamos, para que puedas irte en camión, para que todavía haya poquito luz de día, no haya ningún problema para nadie. Efesios, por favor, capítulo 1. Voy a pedirle 10 minutos, por favor, de su tiempo para empezar a escarbar esta hermosa epístola. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A ver, vamos ahí a hacer una pausa. La verdad necesitaríamos otra hora para hablar solo de estos 4 versículos. Pero déjame decirte que esta es una vista panorámica. Si andas perdido en tu vida, aún como cristiano, esta es una vista panorámica. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios. Pablo comienza la carta expresando una alabanza a Dios. Ahora, un consejo ahora que estás comenzando a estudiar la Biblia. Observa los verbos. Eso es súper importante que lo observes en la Biblia. Observa los verbos. De hecho, este es un pasaje muy curioso desde el punto de vista gramatical. Si hay alguien que está viendo ahora el video o alguien que ha estudiado en algún seminario, sabrá que en el texto original, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es una oración corrida donde el verbo principal es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo está bendiciendo a Dios? Y mira la diferencia de lo que nosotros solemos pensar cuando bendecimos a Dios. Normalmente nosotros bendecimos a Dios o agradecemos a Dios cuando las cosas nos son favorables, cuando las cosas nos están saliendo bien. Te dieron el trabajo que pediste, pasaste el examen que estabas queriendo pasar y ya habías reprobado. La chica que le estabas echando ahí los canes te dijo que sí. El chico que estaba ahí sobre de ti es el que tú casi era el motivo de tu oración, etcétera, etcétera. Pero normalmente nosotros miramos, quiero ir a esto, las cosas temporales que van ocurriendo en nuestra vida como el motivo o el motor de nuestra alabanza. No está mal, pero es ir caminando entre los árboles en medio del bosque. Pablo nos quiere tomar y ponernos en la cima y darnos una visión panorámica. Y mira lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el texto? Nos bendijo, subraya ahí, nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios desea nuestro bienestar. Dios ha hecho todo para nuestro bienestar, para que podamos prosperar. Y no estoy hablando dando un sermón de prosperidad económica. Dios, el dinero para Él es nada. Dios está viendo algo mucho más grande. Dice, bendito sea el Dios que nos bendijo. ¿Y cómo nos bendijo? Ahora, observa una cosa. No dice, nos va a bendecir. ¿En qué tiempo está? Nos bendijo. ¿En qué tiempo está? Está en el pasado. Fue algo que Él ya hizo. ¿Y cómo nos bendijo? Agarró su bolsa y sacó la moneda más pequeña que tenía en su bolsa. ¿Qué dice el texto? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios es un Dios generoso. Dios cuando da algo, lo da sin medida, sin reproche. Y Él a todos los que ha bendecido, los ha bendecido con toda bendición espiritual. Déjamelo decirte de otra forma, a ti no te falta nada. Todo lo tienes en Cristo. Mira, a veces vamos como cristianos insatisfechos en el camino de la vida porque hemos dejado de entender que la plenitud de nuestra vida está en Cristo.
Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es el agua que nosotros podemos tomar y que la sed se apagará. Él es la luz que alumbra nuestra oscuridad. Él es la puerta por la que nosotros entramos y hallamos pastos abundantes. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. A una dimensión que yo no entiendo esta frase y quiero ser honesto con ustedes. Dice que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Ahí vamos a dejarlo. Siguiente versículo. Entonces, primera acción, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nos bendijo. Siguiente versículo. Según nos escogió en Él. Señálale ahí. Nos escogió. Me escogió. ¿Cuándo te escogió? ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. No sé tú, pero yo me quedo sorprendido. Mira, yo no sé si fuiste un hijo no planeado según tus padres. No sé si te sientes que eres un accidente. No sé si de repente no te has sentido amado o afortunado en tu vida. Dios te miró y te escogió antes de la fundación del mundo. No eres un accidente en esta vida. Porque aún en medio de situaciones no deseadas, Dios no ha perdido el control. Te escogió antes de la fundación del mundo. La vida tiene propósito, la vida tiene sentido cuando tú crees en Dios. ¿Sabes por qué la gran mayoría de jóvenes hoy no tienen ni sentido ni propósito en su vida? Porque han sido adoctrinados por un sistema naturalista, donde te dicen que tu vida, tu existencia, así de compleja como es, no es más que el resultado de nadie multiplicado por nada. Y eso es lo que ha dado la existencia de los seres humanos. Cuando nada multiplicado por nadie es igual a todo, no hay esperanza, no hay moral, no importa el mañana, porque entonces no hay sentido ni propósito para tu existencia. Y la escuela nos ha adoctrinado. Llegas a la primaria y te enseñan la teoría de la evolución darwiniana, como si fuera un artículo, una ley realmente comprobada por el método científico. Búscale y te vas a dar cuenta que no es verdad, es una simple y vil teoría. Muchos científicos de renombre en la actualidad han abandonado el naturalismo al darse cuenta de lo complejo que es la vida. Francis Collins, el padre del genoma humano, él en su juventud fue ateo y empezó a desarrollar su carrera con esa visión del mundo. Y sabes, entre más él dice en su libro Cómo habla Dios, que entre más veía lo complejo que era la vida y el código que da la vida, tuvo que reconocer que alguien codificó eso que nosotros ahora llamamos el ADN. El otro día les decía, y eso lo escribe Francis Collins, si tú aprendieras, si te pudiéramos imprimir el código de tu ADN personal en unas hojas, y tú lo aprendieras a leer instantáneamente, y tú lo comenzaras a leer día y noche sin dormir, tardarías 33 años de tu vida solo en darle una primer lectura al código genético que Dios puso en ti. Mira, si un día vas a la playa y llega una botella impulsada por las olas del mar y adentro hay un mensaje que simplemente diga hola, tú no pensarías que nadie escribió eso, ¿cierto o no? Tú destapas la botella, sacas el papelito y dice hola. Tu mente lo primero que piensa es que nadie escribió eso, no.
tu mente lo primero que piensa es que hubo una persona inteligente, por lo menos para poder tomar un papel, un pedazo de un lápiz o un lapicero y escribir un código que muchos entendemos que es la escritura y decir hola. ¿Cómo es posible que muchas personas hoy saben de lo complejo del código del ADN y puedan decir que nada por nadie creó eso? Es completamente ilógico. Y el ateo podrá decir, bueno, esta es tu postura, por supuesto. Pero yo estoy más convencido y creo que es mucho más lógico, jóvenes, saber que hay un Dios que todo lo creó inteligentemente, a decir que somos el resultado de la nada. Pero ¿sabes? Muchos, al tragarse el adoctrinamiento del sistema, por eso viven sin esperanza, sin fe y sin Dios en este mundo. Y sabes, la mayoría de las personas que viven sin esperanza, la mayoría, por supuesto que no todas, pero la mayoría son personas que no quieren reconocer que hay un Dios eterno, soberano, que nos creó. Y nosotros como cristianos creemos que ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quieres continuar esta plática? Vente el miércoles, 7:30 de la noche. Aquí te esperamos para el estudio bíblico. Si no puedes venir por algo, ahí conéctate en línea, lo vamos a mandar en vivo. Pero me gustaría verte aquí. Amén. Sí. Vamos a ponernos en pie.